Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, amados hermanos. Soy su hermano José Antonio, aquí estoy. Es sábado. Hoy traigo un tema que le quise titular Congregación, la congregación. O entre paréntesis también, la iglesia. La congregación, la iglesia. Hoy vamos a tocar esos dos temas. Son sinónimos el uno del otro. Congregación e iglesia son sinónimos el uno del otro. O sea que los dos vienen a ser la misma cosa. Congregación e iglesia. Iglesia del griego eclesia significa asamblea, congregación. Y la palabra congregación del hebreo kehilah significa iglesia, asamblea, congregación, reunión. O sea que viene siendo lo mismo, ¿eh? Y se ha mal enseñado y mal interpretado estas dos palabras, iglesia y congregación. La gente está tan acostumbrada a repetir cosas que aprendieron en su denominación, pero por no escudriñar la escritura, están faltas de entendimiento bíblico sobre lo que es la iglesia, y piensan que la iglesia es un edificio donde se reúne la gente, o sea, un edificio de 4 paredes, y es una doctrina y una enseñanza falsa. Todo lo falso viene del diablo, ¿eh? Dicen, vamos a la iglesia, grave error, y parece que no tiene mucha importancia, pero todo lo que es falso, entonces no es verdadero, y si no es verdadero, viene de parte del enemigo. Así es que es muy importante. Ahora, bíblicamente, iglesia y congregación es exactamente lo mismo. Iglesia y congregación significan asambleas, reunión, santuario, templo, tabernáculo, y jamás hablando de algo material. La iglesia es algo espiritual. Iglesia y congregación es en esencia todos aquellos verdaderos cristianos, la comunión que tenemos como verdaderos creyentes, miembros del cuerpo de Cristo en cualquier parte del mundo. Esa es la iglesia. En esencia eso es. Literalmente eso es. La iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura. Esa persona es la iglesia en cualquier parte del mundo. En Colosenses 1:18 dice Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En ningún momento menciona un edificio, jamás menciona. Aún dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo. Fíjese, la gente cuando dice voy a buscar a Dios, corre a un templo. Pero mire lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive, no habita en templos hechos por manos humanas. Así dice. O sea, Él no habita ni vive en un templo que construyó tal o cual denominación. En ningún templo dice hecho por manos humanas. Él construyó su propio templo donde iba a morar. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 2:7 dice, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Él no podía habitar en un templo de paredes humanas. Él tenía que hacer un templo que él mismo hizo, y fue el hombre. Ahora, no todos los hombres somos templos del Espíritu Santo. Cuando hablo de hombre me refiero hombre, mujer, hablando de la humanidad. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Vuelvo a repetir, la iglesia, el templo de Dios, es todo aquel nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que se ha convertido en verdad, y que somos miembros del cuerpo de Cristo, no de una denominación, sea cual sea. A mí me interesa poco si usted tiene una credencial que dice soy miembro de Asambleas de Dios o de Iglesias de Dios o Iglesia Pentecostal. Yo no soy miembro de ninguna organización humana. Yo soy la Iglesia de Cristo, soy un miembro de muchos miembros en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador,
que son miembros del cuerpo de Cristo, que no tenemos un rótulo que dice pentecostal o que dice bautista, no, nosotros dice miembro del cuerpo de Cristo sellado por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Así es que deje de decir voy a la iglesia, o deje de decir o de preocuparse por no faltar a un templo, y empiece a preocuparse por ser la verdadera iglesia de Cristo y por ser el verdadero templo de Cristo, limpiando este cuerpo para que Él pueda habitar. Este pequeño comentario lo quise hacer a raíz de que un amado hermanito me preguntó, bueno, más bien no me preguntó, me platicó que su pastor, ya casi se lo come porque él dejó de congregarse en ese templo. Y le ha dicho versículos con tal de meterle miedo para que vuelva. Y me preguntó, dijo, ¿es eso bíblico? Bueno, ya más o menos resumimos lo que significa la iglesia. La iglesia somos nosotros, todo aquel creyente nacido de nuevo, nacido del Espíritu, porque la iglesia no es algo material, la iglesia es espiritual. Ahora vamos a hablar de congregarse, de la congregación, que es exactamente lo mismo que la iglesia. Perdón. Los falsos predicadores adulteran, cambian la palabra de Dios exactamente para meter temor a la iglesia, a las ovejas, cuando dejan de asistir. Pero no lo hacen bíblicamente, sino lo hacen torciendo versículos para que esa persona regrese. Pero no es porque le interesa que la oveja esté ahí, no es porque le interese la alma, le interesa el diezmo, que no es bíblico. Todo aquel que diezma está bajo la ley y está bajo maldición. Bueno, les interesa que no se vaya ese dinerito, pero no en realidad. Pero aquí vamos a ver bíblicamente lo que es congregarse. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y estos falsos predicadores, falsos pastores, usan ese versículo diciendo, cuando dejas de asistir a sus sinagogas, dicen, están desobedeciendo a la palabra de Dios. Bueno, la palabra congregarse significa reunirse, o asamblea, alguien, alguien reunido en un mismo sitio, en un mismo lugar. Eso significa congregarse. Entonces ellos dicen, no vino, no se congregó, no estuvo aquí el domingo, el sábado, el no sé cuántos días tienen los shows, porque no son cultos a Dios, son espectáculos. Bueno, pero vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18:20. Dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Wow. Aquí me gozo en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, vamos a leer este versículo en el original. En la Reina Valera dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy bien, ¿verdad? Lo dijo el Señor Jesús. Fíjese que en el original, está correcto ese versículo, pero en el original dice, porque en cualquier lugar que se reúnan 2 o 3 en comunión conmigo, allí estoy. Wow, y requete, wow. O sea, Jesús dijo, en cualquier lugar donde se reúnan 2 o 3 en comunión conmigo, ahí estoy yo. Cuando dice Jesús, congregados en mi nombre, la palabra en, que nadie le toma mucha importancia y lo hemos repetido y repetido, la palabra en, cuando dice en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos más que vencedores, todo el que está en Cristo, esa palabrita que mucha gente no toma en cuenta, es una palabra importantísima, significa dentro de, uno solo. O sea, cuando digo todo lo puedo en Cristo, quiere decir que soy uno solo en Él. Si no, no puedo nada. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo quiere decir que somos uno solo. O sea, quiere decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos y viviremos dentro de Él y seremos uno. Wow. Entonces, aquí el Señor Jesús dijo, en cualquier lugar, no mencionó un templo, mucho menos una denominación. Eso es doctrinas de hombres y hasta de demonios. Bueno, Él dijo, en cualquier lugar
donde dos, o sea, la cantidad no importa, sino la calidad, donde dos o tres se reúnan en comunión, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, allí estaré yo. Jamás dijo que deberías congregarte en un templo material, hecho por manos de hombre, jamás lo dijo. El problema no es dónde nos congregamos o nos congreguemos, el problema es en quién nos congreguemos. Ese es el gran problema. Hay templos que nadie falta, y el único que está ahí es Satanás, porque todos se congregan, porque la palabra congregar, los satánicos también se congregan, significa reunirse. Bueno, todos esos templos que predican falsas doctrinas, todos están congregados, están reunidos ahí, pero no están unánimes en la fe, cada uno está, y el diablo reina ahí. Porque Jesús no dijo, donde haya muchos en un templo, ahí estaré yo, dijo, donde dos o tres estén en mi nombre. En, vuelvo a repetir, significa dentro de o uno solo. Entonces, el problema es en quién te congregas. No existe un solo versículo bíblico, no existe ninguno en todo el Nuevo Testamento donde diga que la iglesia se congregaba en templos. ¡Wow! Y sé que muchos pastorcitos asalariados se van a enojar, pero es necesario hablar esto para que hermanos sinceros salgan de esas sinagogas de Satanás y empiecen a congregarse donde se predique y donde se escudriñe todos juntos como hermanos la palabra de Dios, donde el único grande sea el Señor. A ellos no les va a gustar eso porque van a decir, este hombre está diciendo que no se congreguen en el templo. Yo estoy diciendo que no se congreguen donde no está Cristo. Y en la mayoría de templos modernos, lo puedo asegurar, en la mayoría, no generalizo, pero en la mayoría no está Cristo. Está quien sea menos Cristo. Así es que yo no me congrego en ningún templo. Muchos dicen, oiga, usted predica y no se congrega. ¿Quién le dijo que yo no me congrego? Pero no porque no asista a un templo material donde hay un líder humano. Gloria a Dios que me abrió los ojos y me sacó de esas sinagogas. Yo me congrego. Aún con mi esposa, donde dos. Aquí en la casa, en un coche, donde sea que vamos hablando y meditando de su palabra, ahí está Él y estamos congregados. No existe un solo versículo que diga que la iglesia se congregaba en templos. No menciona. Ni siquiera menciona que construyeran templos, porque Dios no mandó a la iglesia a construir templos. Los mandó a predicar el evangelio. Pero sí hay montones de versículos que dice dónde se congregaba la iglesia. Romanos 16:5, saluda también a la iglesia de su casa, a Epeneto, amado mío, que fue el primer fruto en Acaya para Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6:19 dice, las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15, saluda a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¡Wow! Esa era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia poderosa. Esa era la iglesia que se reunía en cuevas, en montes, en catacumbas. Donde quiera se escondían, se reunían, se congregaban en Cristo. Y estaba llena de poder. Era una iglesia que transformó. Era una iglesia que crecía. Entre más persecución había, más se convertían porque estaban llenas del poder de Dios y se congregaban a veces en cuevas. No tenían que ponerse corbatas. No tenían que tener una membresía de soy pentecostal o de asambleas. No. Lo que estaban llenos era del Espíritu Santo de Dios. Donde quiera se congregaban, se escondían en los cerros, en donde fuera, en las casas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, Esa era la iglesia primitiva. Y la palabra de Dios en Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua. Es tiempo de retornar y volver a hacer lo que hacía la iglesia primitiva. Es tiempo de salir de esos templos comandados por hombres llenos de falsas doctrinas y reunirte en tu casa, en el garage, en el cerro, con uno, dos o tres,
pero que sea para gloria de Jesús, que sea para escudriñar su palabra, donde no hay ninguno grande, donde Dios es el que da la sabiduría, donde no ocupas una credencial, porque eso tampoco, eso es antibíblico, donde no ocupas que te dé la aprobación el reverendo o el tal pastorcito, no, donde todos somos hermanos y pedimos sabiduría a Dios y el Espíritu Santo de Dios nos guía. Mira, es tiempo de volver a salir de esas congregaciones, sinagogas de Satanás, y reunirte en tu casa con uno, con dos o con tres, a aprender y escudriñar la palabra de Dios. Gloria a Dios por la iglesia que ha salido de 4 paredes y ahora se congrega en su casa. Si tú tienes una iglesia en tu casa, en un garage, si son 3 hermanos que se congregan allá en el cerro, en una cueva, tú eres mi hermano, tú eres la iglesia de Cristo, una iglesia poderosa, y créemelo, que Cristo viene por esa iglesia, no por montones de cabras dirigidas por hijos del diablo en templos muy lujosos. En vez de andar abriendo templos, ayuda al necesitado. En vez de andar gastando en vamos a comprar cortinas para el templo, compra vestiduras blancas gratis de Jesucristo, como él dijo en Apocalipsis. Así es que, hermano, la iglesia somos tú y yo, y donde tú y yo estemos, allí está la iglesia. No importa el lugar, no importa si es una cueva, no importa si es abajo de unas láminas de cartón, no importa si es adentro de un coche, no importa si es escondido, ahí está la iglesia donde se reúnen en Cristo. Así es que, mi amigo, la iglesia es usted, y usted, hermano, que se salió de ahí, qué bueno que se salió y deje de congregarse en esa sinagoga de Satanás y ahora empiece a escudriñar la palabra en su casa, o con algún hermanito que ya está reunido en su casa con su familia escudriñando la palabra de Dios. Así es que Dios les guarde y Dios les bendiga. Se enójese quien se enoje de los lobos rapaces asalariados, no me importa.